Un libro, una voz presenta El crucero del Snark, un libro escrito por Jack London. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Episodio 2. Capítulo 3. Aventura. No, el espíritu aventurero no está muerto, a pesar de la aparición de la máquina de vapor y de Thomas Cookson. Cuando dimos a conocer el proyecto de nuestro viaje, fueron muchos los hombres y mujeres jóvenes que se mostraron dispuestos a acompañarnos, por no hablar de aquellos y aquellas de edad algo más madura que también querían embarcarse. Entre mis amistades personales había por lo menos media docena capaces de olvidarse de su reciente o inminente matrimonio. Y, que yo sepa, por lo menos un matrimonio se frustró a causa del Snark. Cada vez que me llegaba el correo recibía montones de cartas de candidatos que se estaban asfixiando en ciudades saturadas de gente, y pronto me di cuenta de que un Ulises del siglo XX necesitaría un ejército de secretarias antes de hacerse a la mar. No. El espíritu aventurero ciertamente no ha muerto, no mientras uno siga recibiendo cartas que empiezan diciendo: «No dudo que cuando usted reciba este alegato vital de una extraña de Nueva York», y en las que uno más adelante se entera de que esa desconocida pesa tan solo 40 kilos, desea trabajar de marinero y está impaciente por conocer los países del mundo. Un candidato expresaba su ilusión por el viaje diciendo que poseía una infinita pasión por la geografía, mientras que otro aseguraba que «estoy dotado de una eterna necesidad para estar siempre en ruta, por lo tanto le envío esta carta». El mejor de todos fue uno que quería enrolarse en la expedición porque le picaban los pies. Hubo algunos que me escribieron de forma anónima, dándome nombres de amigos y las supuestas cualificaciones de estos, pero a mí siempre me ha parecido que esta es una manera de proceder algo siniestra y no indagué más en ellos. Exceptuando 2 o 3 casos, los cientos de personas que se presentaron como voluntarias eran realmente honestas. Muchos me adjuntaban su fotografía. El 90% se ofrecían para efectuar cualquier trabajo a bordo y el 99% estaba dispuesto a trabajar sin cobrar. «Viendo el viaje que van a emprender con el Snark», decía uno, «y a la vista de los posibles riesgos que implica acompañarles para cualquier tipo de trabajo, colmaría totalmente mis ambiciones». Esto me recuerda también a un jovencito que decía tener 17 años y grandes ambiciones, y que al final de su carta pedía sinceramente: «Pero por favor no permita que las revistas y periódicos se enteren de esto». Muy distinto era otro que afirmaba poder trabajar al máximo sin recibir ninguna paga. La mayoría me pedían que les telegrafiase a cobro revertido para confirmarles que aceptaba sus servicios a bordo, y algunos incluso pretendían enviar una garantía para asegurarme que se presentarían en la fecha de embarque. Algunos no tenían las ideas muy claras acerca de la labor que podrían desempeñar a bordo del Snark, como, por ejemplo, el que me escribió: «Me tomo la libertad de escribirle esta nota para saber si habría alguna posibilidad de que pudiese acompañarle formando parte de la tripulación de su barco para hacer dibujos e ilustraciones». Otros, ignorando totalmente cuáles eran los trabajos que se tenían que realizar a bordo de una embarcación pequeña como el Snark, se ofrecían, por ejemplo, como ayudante para recopilar experiencias y datos para libros y novelas. Esto es lo que yo considero ser prolífico. «Permítame que le cite mis calificaciones para el trabajo», me escribía uno. «Soy huérfano y vivo con mi tío, que es un fanático revolucionario socialista que dice que un hombre sin la roja sangre de la aventura no es más que un trapo animado». Otro decía: «Sé nadar un poco, a pesar de que no conozco ninguno de los nuevos estilos, pero más importante que los estilos es que el agua es mi amiga. Si me dejasen solo a bordo de un velero, sería capaz de llegar a donde me propusiese.
era la calificación que se atribuía a un tercero, y, desde luego, era mejor que la del que me decía: a veces he observado a las barcas descargando pescado. Pero probablemente el que se llevaba la palma era el que concluía una larga disertación acerca de sus amplios conocimientos del mundo y de la vida, diciendo: mi edad, expresada en años, es de 22. También recibía cartas muy sencillas y directas, sin adornos literarios, escritas por jóvenes que, si bien no sabían expresarse con facilidad, tenían grandes deseos de hacer el viaje. Estas solicitudes eran las que más me costaba rehusar, pues cada vez que lo hacía me parecía estar dándole una bofetada en la cara a la juventud. Eran chicos tan honestos y con tantas ganas de embarcarse. «Tengo 16 años, pero estoy muy desarrollado para mi edad», decía uno, y otro: «17 años, pero alto y fuerte. Soy por lo menos tan fuerte como la media de los chicos de mi talla», decía uno que seguramente debía de ser débil. «No le tengo miedo a ningún tipo de trabajo», decía la mayoría, pero uno, para que no me quedasen dudas acerca de lo barato que iba a salirme, añadía: «Puedo pagarme mi desplazamiento hasta la costa del Pacífico, por lo que espero pueda aceptarme. Dar la vuelta al mundo es la única cosa que realmente deseo hacer», decía otro, y por lo visto había varios centenares que también querían hacerlo. Uno me envió una patética misiva en la que decía: «No tengo a nadie a quien le importe que vaya o no». Otro nos enviaba una fotografía suya y al hablar de sí mismo decía: «Soy un tipo de aspecto vulgar, pero las apariencias no son siempre lo más importante». También espero que le hayan ido muy bien las cosas a la chica que me escribió diciéndome: «Tengo 19 años, aunque soy bastante menuda y por lo tanto ocuparía poco espacio, pero soy fuerte como el diablo». También nos escribió un chico de 13 años al que Charmian y yo cogimos mucho cariño y al que nos dolió mucho tener que rechazar su solicitud. Pero no hay que creer que la mayoría de mis voluntarios fuesen chicos jóvenes. Por el contrario, los chicos constituían una parte bastante pequeña del total. Había hombres y mujeres de todas las edades. Muchos de los candidatos eran médicos, cirujanos o dentistas, pero, al igual que los demás profesionales, se ofrecían a venir sin cobrar, para efectuar cualquier tipo de trabajo e incluso a pagar por el privilegio de embarcarse con nosotros. También había un gran número de compositores y periodistas que querían venir con nosotros, por no hablar de expertos camareros, cocineros y mayordomos. El viaje también había llamado la atención de bastantes ingenieros civiles, acompañantes femeninas rápidamente censuradas por Charmian y aspirantes a secretarias particulares cuya utilidad a bordo me divertía bastante imaginar. También hubo interesados que eran estudiantes de institutos y universidades, así como profesionales de todas las especialidades imaginables, sobre todo mecánicos, electricistas e ingenieros. Me sorprendió ver la cantidad de personas que habían sentido la llamada de la aventura desde los sombríos despachos y talleres en que trabajaban, y aún me asombró más comprobar la cantidad de capitanes viejos y retirados que aún seguían deseando hacerse a la mar. Muchas personas jóvenes pero de buena posición económica también se morían de ganas de vivir una aventura, y lo mismo podía decirse de numerosos directores de escuelas rurales. Querían venir padres e hijos, algunos matrimonios e incluso una mecanógrafa que me comunicó: «Escríbame inmediatamente si me necesita, pondré mi máquina de escribir en el primer tren». Pero la mejor carta de todas es la siguiente. Fíjese en la delicadeza con que me ofrecía a su mujer: «Quizá le apetezca que le plantee la posibilidad de que haga el viaje con usted. Tengo 24 años, estoy casado y arruinado, y un viaje de estas características es justo lo que andamos buscando». Es fácil imaginar que para una persona normal debe de ser bastante difícil escribir honestamente una carta de autorrecomendación. Uno de los voluntarios lo encontraba tan complicado que empezaba su carta diciendo: «Esta es una tarea muy ardua», y tras intentar en vano describir sus virtudes, seguía diciendo: «Es duro tener que hablar acerca de uno mismo». Sin embargo, fue uno de los que más se alabaron, por lo que deduzco que al final debió de disfrutar escribiendo. Pero imagínese esto: su marinero es capaz de hacer funcionar el motor y repararlo en caso de avería. Imagine que puede efectuar guardias a la caña y solucionar cualquier trabajo de carpintería o de mecánica. Imagine que es fuerte, sano y con ganas de trabajar.
¿No preferiría llevarle a él que a un chico que no parase de marearse y que no supiese hacer otra cosa que lavar los platos? Este tipo de cartas eran a los que más me costaba dar respuesta negativa. Su remitente había aprendido el inglés de forma autodidacta, llevaba solamente 2 años en Estados Unidos y, como él mismo decía, no deseo ir con usted para ganarme la vida, pero quiero ver y aprender. Cuando me escribió trabajaba como delineante en una gran fábrica de motores. Había tenido ya alguna experiencia marinera y se había pasado toda su vida tratando barcos pequeños. Gozo de una buena posición económica, pero eso no me importa y prefiero viajar, me decía otro. En cuanto al salario, míreme, si cree que valgo $1 o 2, estupendo. Si cree que no, no digo nada. En cuanto a mi honestidad y temperamento, estaría encantado de presentarle a mis actuales patronos. No bebo ni fumo, pero para ser honrado he de confesar que, cuando tenga algo más de experiencia, me gustaría ser escritor. Yo me considero una persona bastante respetable, pero opino que las demás personas respetables son aburridas. El hombre que escribió esto realmente llegó a intrigarme, y todavía me pregunto si a mí me habría encontrado aburrido, o qué diablos es lo que quería decir. He vivido épocas mejores que las actuales, me escribía un agudo veterano, pero también he pasado tiempos mucho peores. Pero el espíritu de sacrificio del que escribió lo siguiente era tan enorme que no pude aceptarlo. Tengo padre, madre, hermanos y hermanas, amigos muy queridos y un trabajo bien pagado, y estoy dispuesto a sacrificarlo todo para formar parte de su tripulación. Otro voluntario al que jamás habría podido aceptar era un pulcro jovencito que, para indicarme lo necesario que era que yo le diese una oportunidad, me decía que me sería imposible enrolarme en un barco ordinario, sea una goleta o un vapor, pues tendría que convivir con marinos normales y no son una gente que lleve una vida muy limpia. También había un joven de 26 años que había conocido toda la diversidad de emociones humanas y que también había hecho de todo, desde cocinar hasta estudiar en la Universidad de Stanford, y que actualmente trabajaba de vaquero en un rancho de 55.000 acres. Con él contrastaba la modestia de otro que me decía que no tengo ninguna capacitación especial que me permita recomendarme a usted. Si le parece bien, podría perder unos minutos en contestarme. De lo contrario, siempre tendré trabajo en la tienda. No espero, pero me gustaría. Atentamente. Pero me llevé las manos a la cabeza durante un buen rato intentando imaginar qué relación intelectual podría haber entre mí y el individuo que escribía que, mucho antes de conocerle, mezclé la economía política y la historia y deduje muchas de las mismas conclusiones a las que usted ha llegado. La que sigue, a su manera, es una de las mejores cartas que me llegaron, así como una de las más breves. Si alguno de los que ya se han enrolado se resfría y usted necesita a alguien que entienda de barcos, motores, etc., me gustaría tener noticias suyas. Otra misiva muy corta fue esta. Me gustaría participar en su viaje alrededor del mundo trabajando de marinero o de lo que haga falta. Tengo 19 años, peso 55 kilos y soy americano. Y he aquí una escrita por un hombre con una estatura de poco más de 1,66 m. Cuando me enteré de su proyecto de navegar alrededor del mundo en compañía de la señora London a bordo de un pequeño yate, me alegré tanto que sentí como si lo estuviese planificando yo mismo y estuve a punto de escribirle para solicitar la plaza de cocinero o de marinero, pero por alguna razón no lo hice y el mes pasado me fui de Auckland a Denver para trabajar en el negocio de un amigo mío, pero todo ha ido de mal en peor. Por suerte usted ha retrasado su partida a causa del gran terremoto, por lo que finalmente me he decidido a proponerle que me acepte en su tripulación. Mi estatura es de poco más de 1,66 m, por lo que no soy muy fuerte, pero soy muy resistente y gozo de una salud excelente. Creo que podría añadirle a su barco un sistema adicional para aprovechar la fuerza del viento, escribía uno con las mejores intenciones, que, sin interferir en las velas con viento flojo, le permitiría aprovechar toda la potencia del viento cuando éste soplase con más fuerza, incluso con un viento tal que en condiciones normales debería arriar hasta el último palmo de trapo. Con mi sistema podría seguir a toda vela. Además, con mi invento su barco no podría volcar. La carta anterior había sido escrita en San Francisco con fecha del 16 de abril de 1906. 2 días después, el 18 de abril,
Sucedió el gran terremoto. Y esa es una de las cosas que me fastidió el terremoto, pues el hombre que me había escrito la carta debió de convertirse en víctima y nunca llegamos a conocernos. Muchos de mis compañeros socialistas protestaron por la preparación del viaje. Uno de sus típicos comentarios fue este: la causa socialista y los millones de víctimas que viven oprimidas por el capitalismo tiene derecho a exigir tu vida y tus servicios. Si de todos modos persistes, cuando estés tragando la última bocanada de sal que puedas aguantar antes de hundirte, acuérdate de que al menos protestamos. Un trotamundos que, si fuese oportuno, podría recordar muchos hechos y momentos curiosos, invirtió un montón de páginas hasta llegar a la cuestión clave y me decía: me parece que me estoy desviando del motivo de mi carta. He de decir que he leído en letra impresa y que usted y una o dos personas más se proponen realizar un crucero alrededor del mundo a bordo de un barco de 15 o 20 metros de eslora. No puedo creer que un hombre de su posición y experiencia pretenda hacer algo que no será más que tentar constantemente a la muerte. Aun en el caso de que consiguiesen soportarlo durante algún tiempo, usted y sus acompañantes acabarían machacados por el incesante movimiento de una embarcación de esas características, incluso en el caso de que su interior estuviese acolchado, cosa que no es habitual en el mar. Gracias, amigo, gracias por tu calificación, cosa que no es habitual en el mar. Este otro amigo también conocía bien el mar, pues se describía a sí mismo diciendo: yo no soy un destripaterrones y he navegado ya todos los mares y océanos. Y de repente nos descubre el motivo de su carta afirmando: sin querer ofender a nadie, con semejante barco sería una locura llevar a una mujer más allá de la bahía. En el momento de escribir estas líneas, Charmian está en su camarote trabajando con la máquina de escribir. Martin está haciendo la comida. Tochigi está poniendo la mesa. Roscoe y Bert están repasando el calafeteado de la cubierta. El Snark navega a una velocidad de 5 nudos con mar picada y sin nadie que lo gobierne, y, además, no está acolchado. Habiendo leído en un periódico un artículo acerca del proyecto de su viaje, nos gustaría saber si necesita una buena tripulación. Somos 6 chicos, buenos navegantes, con méritos obtenidos en la Armada y en el servicio mercante, todos verdaderos americanos de edades entre 20 y 22 años y que actualmente trabajamos aparejando barcos en la Union Iron Works. Nos gustaría mucho zarpar con usted. Eran las cartas como esta las que me hacían sentir coraje por no disponer de un barco más grande. Y así me escribía la única mujer del mundo, aparte de Charmian, que habría sido ideal para el viaje. Si no ha conseguido encontrar un cocinero, me encantaría enrolarme en calidad de tal. Soy una mujer de 50 años, sana y fuerte, y puedo desempeñar esa función para la reducida tripulación del Snark. Soy muy buena cocinera y muy buena navegante, además de bastante viajera. Preferiría que el viaje durase 10 años en vez de 1. Referencias. Algún día, cuando haya conseguido ganar mucho dinero, construiré un barco muy grande con espacio para 1000 voluntarios. Tendrían que realizar todos los trabajos a bordo para lograr dar la vuelta al mundo. De lo contrario, sería mejor que se quedasen en sus casas. Estoy seguro de que daríamos la vuelta al mundo, pues he comprobado que el espíritu aventurero no ha muerto. Sé que el espíritu aventurero no ha muerto porque he mantenido una larga e íntima correspondencia con él. Capítulo 4. En busca de nuestro propio rumbo. Pero, se lamentaban nuestros amigos, ¿cómo vais a haceros a la mar sin llevar un navegante a bordo? Tú no eres navegante, ¿verdad? He de confesar que yo no era ningún navegante, que jamás había manejado un sextante y que tenía serias dudas acerca de si sería capaz de distinguir un sextante de un almanaque náutico. Y cuando me preguntaban si Roscoe sabía navegar, yo lo negaba con un movimiento de cabeza. Se había lucido organizando el viaje, había realizado el aprovisionamiento, sabía usar las tablas de logaritmos, había visto alguna vez un sextante y, entre esto y algunos recuerdos de sus singladuras, había llegado a la conclusión de que sabía navegación. Pero insisto en que Roscoe estaba en un error. Cuando era casi un niño había venido desde Maine hasta California pasando por el canal de Panamá, y esa fue la única vez en toda su vida en que llegó a perder de vista la costa. Nunca había ido a una escuela de navegación ni había pasado ningún examen de esta disciplina.
Tampoco tenía experiencia en navegación de altura ni había aprendido este arte junto a algún navegante. Le gustaban los yates y solía navegar por la bahía de San Francisco, donde la costa está solamente a unas cuantas millas de distancia y nunca es necesario recurrir al arte de la navegación. Por lo tanto, el Snark inició su larga singladura sin llevar ningún navegante a bordo. Pasamos por el Golden Gate el día 23 de abril y pusimos rumbo a las Islas Hawái a 2100 millas de distancia a vuelo de gaviota. Y el resultado fue nuestra mayor satisfacción. Llegamos y, además, como podrán ver, llegamos sin ninguna dificultad, es decir, sin que nada nos afectase excesivamente. Para empezar, Roscoe se tomó muy en serio lo de la navegación. Dominaba la teoría, pero el errático comportamiento del Snark era la prueba de que la ponía en práctica por primera vez. Tampoco es que el Snark tuviese un comportamiento muy estable. En la carta aparecían reflejadas todas las jugarretas que nos iba haciendo. Un día en que soplase una ligera brisa podía marcar un gran salto en la carta, mientras que otro día en que navegase por el océano a toda velocidad a lo mejor apenas cambiaba de posición. Lo que está claro es que si un barco avanza durante 24 horas a una velocidad constante de 6 nudos, al final habrá recorrido 144 millas de océano. El océano estaba en perfectas condiciones y lo mismo puede decirse de nuestra corredera. Además, la velocidad se notaba a simple vista. Sin embargo, lo que fallaban eran los cálculos que debían hacer avanzar nuestra posición sobre la carta náutica. No es que esto sucediese a diario, pero sí que pasaba de vez en cuando. Pero era perfectamente normal y tampoco hubiésemos esperado otra cosa la primera vez que se intentaba aplicar una teoría en la práctica. Adquirir conocimiento sobre el arte de la navegación es algo que causa extraños efectos en las mentes humanas. La mayoría de los navegantes hablan de esta ciencia con un profundo respeto. Para el lego en la materia, la navegación es algo así como un profundo y oscuro misterio, sensación que le ha sido transmitida por el profundo y oscuro respeto hacia la navegación que los navegantes se han dedicado a inculcar en los que desconocen el tema. He conocido a jóvenes sinceros, ingenuos y abiertos que cuando aprendieron navegación se volvieron huraños, reservados y autosuficientes, como si hubiesen logrado alcanzar un estado intelectual supremo. Al lego en la materia, un navegante medio le impresiona tanto como el sacerdote de algún rito oculto. Es frecuente que, con un susurro, los navegantes aficionados te inviten a echar un vistazo al cronómetro de su yate. Todo esto hacía que nuestros amigos mostrasen una cierta aprensión ante nuestro propósito de partir sin contar con un experto navegante a bordo. Durante la construcción del Snark, Roscoe y yo habíamos llegado a un acuerdo más o menos así. «Yo te proporcionaré los libros y los instrumentos», le dije, «y tú te encargas de estudiar navegación. Yo estaré demasiado ocupado como para poder estudiar. Luego, cuando estemos en el mar, ya me enseñarás lo que hayas aprendido». Roscoe estaba encantado con la idea. Además, era tan sincero, ingenuo y modesto como el joven que he mencionado anteriormente. Pero cuando nos hicimos a la mar y empezó a practicar el rito sagrado, mientras yo lo observaba admirado, su rostro empezó a variar sutilmente denotando una cierta distancia. Cuando medía la altura del sol a mediodía, todo él parecía estar enmarcado por la aureola del éxito. Luego bajaba a la cabina, anotaba sus observaciones, regresaba a cubierta y nos anunciaba nuestra latitud y longitud, pero lo hacía empleando un tono de voz autoritario que antes no le habíamos oído jamás. Pero esto no era lo peor de todo. Se reservaba gran parte de la información. A medida que iba descubriendo el motivo de los saltos erráticos del Snark sobre la carta y cuanto menos iba saltando el Snark, más incomunicable y sagrada se volvía la información de que disponía. Mis discretas sugerencias de que ya era hora de que yo fuese aprendiendo se quedaban sin respuesta, y no hacía el más mínimo esfuerzo para ayudarme. Parecía no tener ninguna intención de cumplir nuestro trato. Pero esto no era culpa de Roscoe. Él no podía hacer nada. Le había sucedido lo mismo que a todos aquellos que habían aprendido navegación antes que él. Por una desgraciada confusión de valores, unida a una falta de orientación, sentía el peso de la responsabilidad y notaba estar en posesión de un poder casi divino. Roscoe había vivido siempre en tierra firme y, por lo tanto, con tierra a la vista. Al tener siempre tierra a la vista y con señales y marcaciones que pudiesen orientarlo, había conseguido guiar su cuerpo por tierra firme, aunque a veces con dificultades.
Ahora estaba en el mar, en medio del vasto océano, rodeado únicamente por el eterno círculo del cielo. Y este círculo parecía siempre igual. No había puntos de referencia. El sol salía por el este y se ponía por el oeste, y las estrellas recorrían el cielo durante la noche. Mas, ¿para qué querría nadie fijarse en el sol o las estrellas para decir: mi situación en la Tierra es actualmente de 4 millas y 3/4 al oeste de la Jones Cash Store de Smithsville? O sé dónde me encuentro, pues la posición de la Osa Menor me indica que Boston está 3 millas tirando por la segunda desviación a la derecha. Y eso es precisamente lo que Roscoe hacía. Decir que estaba sorprendido por su propio éxito es poco. Se sentía admirado de sí mismo. Había logrado algo milagroso. El acto de fijar su posición en la superficie de las aguas se convirtió en un rito, y se sentía un ser superior respecto a los que desconocíamos su ritual y dependíamos de él para que nos condujese por la infinita inmensidad de las aguas que unen a los continentes en las que no hay puntos de referencia. Con el sextante en la mano, hacía reverencias al dios Sol, consultaba antiguos manuscritos y tablas con símbolos mágicos, murmuraba extrañas plegarias en un idioma desconocido que sonaba algo así como error de paraleja por índice de refracción. Trazaba símbolos cabalísticos en el papel, sumaba y llevaba uno hasta que, colocando su dedo en un fragmento totalmente en blanco de las Sagradas Escrituras, conocido como el Grial, mejor dicho, la carta náutica, decía: estamos aquí. Cuando mirábamos ese espacio en blanco en la carta y le preguntábamos: ¿y esto dónde está?, nos contestaba con un código cifrado para iniciados: 31-15-47 norte, 133-5-30 oeste. Los demás contestábamos: ¡oh!, y nos sentíamos muy miserables. Pero estoy seguro de que no era culpa de Roscoe. Era como un dios y nos llevaba de la mano hacia la tierra prometida a través de los espacios en blanco de la carta náutica. Yo sentía un gran respeto por Roscoe, y este respeto fue en aumento hasta tal punto que si me hubiese dicho: ponte de rodillas y adórame, sé que me habría arrodillado inmediatamente sin planteármelo 2 veces, hasta que llegó un día en que vi las cosas desde otro ángulo y pensé: este no es Dios, este es Roscoe, un hombre como yo. Lo que él haga, también puedo hacerlo yo. ¿Quién le enseñó? Él mismo. Voy a hacer lo mismo. Seré mi propio maestro. A partir de ahí se hundió la autoridad de Roscoe. Ya no era el sumo sacerdote del Snack. Invadí su santuario, me hice con los libros sagrados y las tablas mágicas, e incluso tomé la rueda de plegarias, quiero decir, el sextante. Y ahora, hablando claro, voy a describir cómo me enseñé navegación a mí mismo. Una tarde me la pasé en la bañera llevando la caña con una mano y estudiando logaritmos con la otra. Durante 2 tardes, a razón de 2 horas cada una, estudié las teorías generales de la navegación y en particular la forma de tomar la altura meridiana. Luego cogí el sextante, hallé el error de índice y observé la altura del sol. Pasar los datos de esta observación a las tablas era un juego de niños. Las tablas que empleamos son parecidas a las que se usan para calcular intereses y están elaboradas por expertos matemáticos y astrónomos. El misterio ya había dejado de existir. Puse mi dedo sobre la carta y anuncié que allí era donde nos encontrábamos. Y tenía razón, o por lo menos tanta como Roscoe, que había calculado una posición situada a 1/4 de milla de la mía. Había vencido al misterio, pero ahora, y ese era el milagro, era consciente de mi nuevo poder y me sentía invadido por un inmenso orgullo. Y cuando Martín se dirigía a mí, con el mismo respeto con que yo antes consultaba a Roscoe y me preguntaba nuestra posición, yo le respondía desde la superioridad de los iniciados, proporcionándole la misma información en clave hasta que le hacía exclamar un sonoro «¡oh!» de admiración. Respecto a Charmian, yo notaba como si hubiese descubierto otra forma de demostrar que tenía derecho a ella, y también noté otra sensación, la de que ella debía considerarse muy dichosa de tener a su lado a un hombre como yo. No podía evitarlo, y lo digo para justificar la actitud de Roscoe y todos los demás navegantes. El veneno del poder estaba haciendo su efecto en mí. Yo no era como los demás hombres, como la mayoría de los demás hombres. Yo dominaba lo que ellos desconocían.
el misterio de los cielos que nos señalaba nuestro camino sobre las profundidades. Y el poder que me había sido otorgado me producía una sensación embriagadora. Permanecía durante largas horas llevando el timón con una mano y estudiando con la otra. Al cabo de una semana de estudios ya sabía hacer bastantes cosas. Por ejemplo, tomaba la altura de la estrella polar, por la noche, naturalmente, corregía el error de índice, de presión, etc. y calculaba nuestra latitud. Y esa latitud coincidía totalmente con la latitud calculada a mediodía más las correcciones oportunas hasta el momento. ¿Orgulloso? Bueno, la verdad es que aún lo estaba más de mi siguiente milagro. Sucedería a las 9 de la noche. Yo había solucionado el problema de forma autodidacta y sabía cuál sería la estrella de primera magnitud que cruzaría el meridiano a eso de las 8:30. Esa estrella era la Alfa Crucis. Nunca había oído hablar de ella con anterioridad. Busqué en la carta celeste y resultó ser una de las estrellas de la constelación de la Cruz del Sur. Vaya, ¿habíamos estado navegando durante estas noches bajo la Cruz del Sur y yo sin saberlo? Menudo grupo de bobos. No teníamos remedio. ¿Sería posible? Volví al planteamiento del problema y verifiqué los datos. A Charmian le tocaba guardia al timón de 8 a 10. Le pedí que mantuviese los ojos bien abiertos y que mirase hacia el sur para ver la Cruz del Sur. Y cuando oscureció, vio aparecer la Cruz del Sur por el horizonte. ¿Orgulloso? Ningún médico ni ningún sumo sacerdote podría haber estado nunca tan orgulloso de sus logros. Además, con mi rueda mágica medí la altura de Alfa Crucis y de este dato deduje nuestra latitud. Y a continuación medí la altura de la estrella polar y los valores que obtuve coincidieron con los que me daba la Cruz del Sur. ¿Orgulloso? ¿Por qué? Comprendía el lenguaje de las estrellas y ellas me explicaban la forma de encontrar mi camino en la oscuridad. ¿Orgulloso? Yo hacía milagros. Me olvidé de lo fácilmente que lo había aprendido todo a partir del papel impreso. Olvidé que todo el trabajo, un trabajo realmente tremendo, lo habían realizado unos genios, matemáticos y astrónomos, que descubrieron los secretos de las estrellas, crearon la ciencia de la navegación y elaboraron las tablas náuticas. Pero yo solamente tenía en cuenta una cosa, que había oído las voces de las estrellas y que éstas me habían señalado las rutas del mar. Charmian no lo sabía. Martin no lo sabía. Tochigi, el marinero, no lo sabía. Pero yo se lo conté. Yo era el mensajero de Dios. Yo estaba entre ellos y el infinito. Yo traducía el lenguaje celestial para que sus vulgares sentidos pudiesen comprenderlo. Nos guiaban desde el infinito. Y yo era el único que podía comprender las señales celestiales. Yo. Y ahora, en un momento de lucidez, me apresuraba a revelar la gran sencillez de todo esto. A revelar los conocimientos de Roscoe, de los demás navegantes y del resto de sumos sacerdotes, todo por miedo a volverme tan reservado, orgulloso y henchido de autoestima como ellos. Y quiero decirlo ahora, cualquier joven con una dosis normal de materia gris, una educación normal y deseos de estudiar puede conseguir libros e instrumentos con los que aprender navegación por sí mismo. Pero no hay que confundirse. Llegar a ser un navegante es otra cosa muy distinta. Es algo que no se aprende en un día, ni en muchos días. Hacen falta años. Para dominar la navegación astronómica hacen falta largos años de estudios teóricos y prácticos. Pero navegar orientándose por el sol y las estrellas es muy sencillo gracias a la labor de los astrónomos y los matemáticos. Cualquier estudiante puede aprender lo básico en cuestión de una semana, pero, una vez más, no vayamos a equivocarnos. No pretendo afirmar que en cuestión de una semana cualquier chico sea capaz de ponerse al mando de un vapor de 15.000 toneladas, surcar los mares a 20 nudos, ir de un país a otro con la mar en calma o en pleno temporal, con el cielo despejado o cubierto, dominando el compás y las cartas náuticas con la máxima precisión. Lo que digo es esto, que un joven medio como el que he descrito antes podría embarcarse en un velero de confianza y lanzarse a cruzar el océano sin saber nada de navegación. Pero al cabo de una semana ya habría aprendido lo suficiente como para poder situarse en la carta. Podría efectuar una observación meridiana con bastante precisión y, a partir de dicha observación, tardaría solamente unos 10 minutos en calcular su latitud y longitud. Y, al no llevar ni pasajeros ni carga que le obligasen a cumplir con unas determinadas fechas, podría tomarse las cosas con calma,
En caso de que dudase de sus cálculos y temiese embarrancar, podría ponerse proa al viento durante toda la noche y seguir por la mañana. Hace unos pocos años, Joshua Slocum dio la vuelta al mundo en solitario navegando a bordo de un velero de 12 metros de eslora. En el relato de su viaje, nunca olvidaré lo mucho que anima a la juventud a realizar un viaje similar en embarcaciones de similares características. Yo acepté sus ideas con tanto entusiasmo que incluso conseguí convencer a mi mujer. Lo que hace que un crucero turístico de la Cook carezca de valor al lado de esto no es solo el placer y la diversión, sino que constituye una espléndida educación para la juventud. No me refiero a educación en el sentido estricto de aprenderse nombres de países, ciudades y climas, sino a una educación interior, a la educación de uno mismo, a la oportunidad de aprender por uno mismo, de comunicarse con su propia alma. Y luego está el entrenamiento y la disciplina que esto implica. Al principio, naturalmente, la persona aprenderá a reconocer sus propias limitaciones. Pero luego, inevitablemente, ampliará esos límites y no podrá evitar regresar del viaje siendo un hombre mejor y más adulto. Y como deporte, es lo máximo, trasladarse uno mismo alrededor del mundo, hacerlo con las propias manos, sin depender de nadie más que de uno mismo, regresando al punto de partida, adquiriendo una imagen íntima del planeta discurriendo por el espacio y diciendo: lo he hecho con mis propias manos, he hallado mi rumbo sobre esta esfera y puedo viajar solo, sin la tutela de ningún capitán que guía mis pasos a lo ancho de los océanos. Quizá no pueda viajar a otros planetas, pero en este soy un maestro. Mientras estoy escribiendo estas líneas, alzo la vista y miro hacia el mar. Estoy en la playa de Waikiki, en la isla de Oahu. A lo lejos, en un cielo azul, las nubes impulsadas por los alisios se desplazan a poca altura sobre las aguas de color azul turquesa del profundo océano. Más cerca de la costa, el mar adquiere una tonalidad de esmeralda o ligeramente olivácea. Luego vienen los arrecifes, en donde las aguas se tiñen de puntos rojizos. Llegando a la orilla vemos cómo se alternan brillantes tonos verdes con zonas más oscuras, correspondientes a las zonas con corales vivos o con arena, y sobre estos espléndidos colores atruena constantemente una magnífica ola. Como iba diciendo, alzo mi vista hacia el mar y, a través de la blanca cresta de una rompiente, veo aparecer súbitamente una figura escura, erecta, un hombre pez o un dios del mar, justo en la cara anterior de la cresta donde se desploma, dirigiéndose hacia la playa, hundido hasta las rodillas en una espuma humeante, en poder del mar y lanzado hacia tierra a 1/4 de milla. Es un canaco sobre una tabla de surf, y sé que cuando acabe de escribir estas líneas también yo me lanzaré con esas olas intentando dominar la rompiente como él lo hace, y me caeré como él jamás se ha caído, pero disfrutando de la vida como el que más. Y el colorido de este mar y el dios volador canaco es otro de los motivos por los que animo a la juventud a dirigirse hacia el oeste, cada vez más al oeste, y al final, siguiendo hacia el oeste, se llega de nuevo a casa. Pero volvamos a donde estábamos. Por favor, no crea que yo lo sé todo acerca de la navegación. Solamente tengo algunos conocimientos rudimentarios. Todavía me queda muchísimo por aprender. A bordo del Snack hay una biblioteca en la que me esperan muchos fascinantes libros de navegación. Hay conceptos muy interesantes, como el ángulo del Lecky y la línea de Sumner, que cuando no estás muy seguro de tu posición te indica dónde puedes estar y dónde no. Existen docenas y docenas de métodos para hallar una posición en el mar, y habría que estudiar muchos años antes de dominarlos todos. Incluso en métodos tan básicos como los que empleábamos había lagunas que podían hacer que el Snack tuviese un comportamiento tan aparentemente errático. Por ejemplo, el 16 de mayo nos fallaron los alisios. Calculamos a ojo que durante las 24 horas que finalizaban a mediodía del viernes apenas habríamos recorrido 20 millas. Pero según nuestras observaciones, nuestras posiciones a mediodía en esos 2 días eran las siguientes. Jueves, 20 grados 57, 9, 152 grados 40, 30. Viernes, 21 grados 15, 33, N, 154 grados 12, W. La distancia entre ambas posiciones era de unas 80 millas. Yo estaba seguro de que no habíamos avanzado ni 20 millas. Pero nuestros cálculos eran correctos, pues los repetimos varias veces con idéntico resultado.
El error estaba en nuestras observaciones. Efectuar una medición correcta es algo que requiere práctica y habilidad, especialmente a bordo de una pequeña embarcación como el Snack. Los movimientos del barco y la proximidad del ojo del observador al agua complican mucho las cosas. Una ola grande que se levante a 1 milla de distancia puede cambiarnos totalmente el horizonte. Pero en nuestro caso particular influía también otro factor. El sol iba incrementando su declinación. A mediados de mayo, en el paralelo 19 de latitud norte, el sol está casi vertical. Su ángulo de arco estaba entre los 88 y los 89 grados. Si hubiese estado a 90 grados lo habríamos tenido en la vertical de nuestras cabezas. Otro día aprendimos algunas cosas acerca de cómo tomar la altura del sol cuando éste está casi en la perpendicular. Roscoe empezó por marcar la posición del sol cuando estaba en el horizonte por el este y permaneció con el compás en esa posición a pesar de que el sol cruzaría el meridiano por el sur. Yo, por mi parte, empecé por marcar el sol al sudeste y seguí hacia el sudeste. Como puede ver, nos enseñábamos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando el reloj del barco marcaba las 12:25, para nosotros eran las 12 solares. Esto significaba que habíamos variado nuestra situación sobre la superficie de la Tierra en 25 minutos, lo cual equivale a 6 grados de longitud, o sea, unas 350 millas. Por lo tanto, el Snack tenía que haber estado navegando a un promedio de 15 nudos durante las últimas 24 horas, y nosotros sin darnos cuenta. Era absurdo y grotesco. Pero Roscoe, mirando siempre hacia el este, insistía en que aún no eran las 12. Estaba empeñado en darnos un promedio de 20 nudos. Entonces empezamos a escudriñar todo el horizonte con nuestros sextantes y, apuntásemos hacia donde apuntásemos, allí estaba el sol. Unas veces casi en la vertical, otras ligeramente por debajo de ella. En una dirección el sol nos decía que era por la mañana, mientras que en la otra nos indicaba que era por la tarde. El sol no hacía nada malo, lo sé. Por lo tanto, teníamos que ser nosotros los que cometíamos algún error. Pasamos el resto de la tarde en la bañera consultando libros para intentar averiguar qué era lo que fallaba. Perdimos la observación de aquel día, pero no la del siguiente. Habíamos aprendido. Y habíamos aprendido bien, mejor de lo que nos habíamos imaginado. Una tarde, al principio de nuestra segunda guardia, Charmian y yo estábamos sentados a proa jugando a cartas. Casualmente levanté la cabeza y vi que a lo lejos se izaba sobre el mar una montaña coronada por nubes. Nos hizo mucha ilusión avistar tierra, pero nos desesperamos por nuestra navegación. Creía que habíamos llegado a aprender algo, pero por nuestra posición a mediodía más lo que habíamos navegado desde entonces, se deducía que no podíamos estar a menos de 100 millas de tierra. Pero allí estaba, desvaneciéndose ante nuestros ojos con la puesta de sol. La tierra estaba en su sitio, de eso no había duda. Por lo tanto, debía de ser nuestra navegación la que tenía algunos errores. Pero no era así. La tierra que veíamos era la cumbre del Haleakala, la Casa del Sol, el mayor volcán extinguido del mundo. Se alza a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y estaba a unas 100 millas de distancia. Navegamos durante toda la noche a un promedio de 7 nudos y por la mañana la Casa del Sol seguía ante nosotros. Y aún tuvimos que navegar unas cuantas horas más hasta aproximarnos. «Esta isla es Maui», dijimos tras verificar la carta. «Aquella otra isla que se ve es Molokai, donde están los leprosos, y la isla de al lado de esa es Oahu. Allí está el pico del Macapú. Mañana llegaremos a Honolulu. Nuestra navegación es perfecta». Capítulo 5. La primera escala. «El mar no será monótono», les había prometido a mis compañeros de viaje del Snack. «El mar está lleno de vida. Está tan poblado que cada día veremos cómo sucede algo nuevo. En cuanto pasemos el Golden Gate y pongamos rumbo sur, veremos los primeros peces voladores. Los freiremos para el desayuno, luego pescaremos bonitos y dorados, y quizás arponeemos alguna marsopa desde la proa. Y luego están los tiburones, infinitas cantidades de tiburones». Pasamos por el Golden Gate y pusimos rumbo sur. Las montañas de California se desvanecieron en el horizonte y el sol cada día calentaba más. Pero ahí no había ni peces voladores, ni bonitos, ni dorados. El océano carecía de vida. Yo nunca había navegado por un mar tan estéril.
Siempre en estas latitudes había encontrado peces voladores. «No os preocupéis», les decía, «esperad a que estemos a la altura de las costas del sur de California. Allí encontraremos peces voladores». Pasamos ante las costas del sur de California, las de Baja California y las de México, y allí no había ni un pez volador, ni ningún otro ser vivo. No había ni rastro de vida. A medida que iban pasando los días, la ausencia de vida se iba haciendo cada vez más inquietante. «No os preocupéis», decía, «cuando empecemos a capturar peces voladores pescaremos de todo. El pez volador es la avanzadilla de todas las demás especies. Cuando localicemos a los peces voladores, habremos dado también con los demás». Cuando tenía que haber puesto el Snack con rumbo sudoeste para dirigirnos a Hawái, puse proa al sur, y lo hice para intentar localizar a esos peces. Finalmente llegó un momento en que, si queríamos llegar a Honolulu, teníamos que poner rumbo oeste. En vez de hacerlo, seguimos navegando hacia el sur. Nuestro primer pez volador hizo su aparición cuando ya habíamos alcanzado los 19 grados de latitud. Y estaba solo. Yo lo vi. Otros 5 pares de ojos se pasaron todo el día escudriñando las aguas, pero nadie vio otro. Había tan pocos peces voladores que tuvo que transcurrir casi una semana hasta que todos hubiésemos visto alguno. En cuanto a los dorados, bonitos, marsopas y demás formas de vida, ni rastro. Ni siquiera vimos a ningún tiburón surcando la superficie con su aleta dorsal. Bert se pegaba un chapuzón diario a base de colgarse de un estay y de dejarse caer al agua desde el botalón de proa. Y cada día tenía la intención de soltarse y nadar un poco con libertad. Hice todo lo posible por disuadirlo, pero ante él yo había perdido ya toda mi autoridad respecto a la fauna marina. «Si por aquí hay tiburones», me decía, «¿por qué no vemos nunca ninguno?». Yo le aseguraba que si se apartaba del barco y empezaba a nadar, seguro que los tiburones no tardarían en aparecer. Naturalmente, esto no era más que un farol por mi parte, ni yo mismo me lo creía. Pude contenerlo durante 2 días, pero al tercer día nos encontramos con el viento en calma y hacía muchísimo calor. El Snack avanzaba a un nudo. Bert se tiró desde el botalón y se puso a nadar, y de nuevo pudimos vivir la perversidad de las circunstancias. Habíamos navegado más de 2000 millas sin ver ni un solo tiburón. A los 5 minutos de salir Bert del agua, la aleta de un tiburón cortaba la superficie dando vueltas alrededor del Snack. Ese tiburón estaba fuera de lugar. Me molestaba. No tenía derecho a estar ahí disponiendo de ese enorme y desierto océano. Pero 2 horas más tarde avistamos tierra y se desveló el misterio. Había venido hacia nosotros desde la costa, no desde las profundidades. Era el presagio de que estábamos llegando. Era el mensajero de la tierra. 27 días después de partir de San Francisco, llegábamos a la isla de Oahu, en Hawái. A primera hora de la mañana rodeamos Diamond Head y disfrutamos de una buena vista de Honolulu. Y, de repente, el océano cobró vida. Los peces voladores surcaban el aire en brillantes escuadrones. En cuestión de 5 minutos vimos más que durante toda la travesía. También había otros peces, algunos de gran tamaño, que ocasionalmente saltaban por el aire. Allí había vida por todas partes, en el mar y en la orilla. Podíamos ver los mástiles y las chimeneas de los barcos del puerto, los hoteles y balnearios de la playa de Waikiki y el humo que ascendía desde las residencias situadas en las volcánicas laderas del Punch Bowl y del Tantalus. El remolcador de aduanas venía a toda velocidad hacia nosotros y un numeroso grupo de marsopas efectuaba todo tipo de acrobacias bajo nuestra proa. La lancha del médico del puerto se dirigía hacia nosotros y una gran tortuga marina rompió la superficie con su caparazón y nos lanzó una mirada. Nunca habíamos tenido tanta vida a nuestro alrededor. Había nuevos rostros en cubierta, oíamos voces extrañas y nos llegaron algunos ejemplares de los periódicos de primera hora de la mañana poniendo a nuestro alcance noticias de todo el mundo. Curiosamente, pudimos leer que el Snack y toda su tripulación habían desaparecido para siempre en el mar y que todo el mundo sabía que se trataba de una embarcación muy poco marinera. Mientras leíamos esta noticia, en la reunión del Congreso en la cumbre del Haleakala, se recibió un mensaje por telegrafía inalámbrica en el que se anunciaba que el Snack había llegado sin novedad. Era la primera escala del Snack, y menuda escala. Habíamos estado en la desierta inmensidad del océano durante 27 días y costaba bastante admitir que en el mundo hubiese tal cantidad de vida.
Incluso nos sentíamos aturdidos por ella. No podíamos asimilarlo todo de una sola vez. Era como si Rip Van Winkles se hubiese despertado y nos parecía estar soñando. Por un lado, el azul del océano se extendía hasta el horizonte. Por el otro, el mar se alzaba en grandes rompientes de color esmeralda que se proyectaban contra unas blanquísimas playas coralinas. Más allá de las playas se extendían verdes plantaciones de caña de azúcar que se ondulaban suavemente ganando altura por las laderas que, a su vez, acababan transformándose en afiladas crestas volcánicas empapadas por las lluvias tropicales y cubiertas por grandes masas de nubes traídas por los alisios. Se mirase como se mirase, era un sueño maravilloso. El Snack efectuó un viraje y puso la proa directamente hacia la ola de color esmeralda hasta que ésta lo levantó y, tronando a ambas bandas, lo hizo pasar sobre los amenazadores arrecifes. De repente, la tierra en sí, en una profusión de verde aceituna de 1000 tonalidades, abrió sus brazos y acogió al Snack. Allí no había ningún paso peligroso a través de los arrecifes, ni olas de color esmeralda ni mar azul, nada excepto una tierra cálida y acogedora, una laguna de aguas en calma y pequeñas playas en las que chapoteaban niños de piel bronceada. El océano había desaparecido. El ancla del Snack descendió arrastrando su cadena a través del escobén y nos quedamos totalmente inmóviles. Todo era tan hermoso y tan raro que no podíamos creer que fuese real. Según la carta náutica, estábamos en Pearl Harbor, pero nosotros lo llamábamos Dream Harbor. Una lancha vino hacia nosotros. En ella venían algunos miembros del Hawaiian Yacht Club que deseaban felicitarnos y darnos la bienvenida en el más puro sentido de la hospitalidad hawaiana. Eran personas normales, de carne y hueso, pero no pretendían interrumpir nuestros sueños. Los últimos seres humanos con los que habíamos tenido contacto fueron agentes de la policía de Estados Unidos y pequeños comerciantes atemorizados cuyos sueños se limitaban a un puñado de dólares y que, en una atmósfera portuaria llena de humo, hollín y polvillo de carbón, habían puesto sus pegajosas manos sobre el Snack dándole la espalda a la maravillosa aventura que le esperaba. Pero los hombres que venían a nuestro encuentro eran gente limpia. Sus rostros lucían un saludable bronceado y sus ojos no eran ruines ni necesitaban gafas de tanto contar fajos de dólares. No, estos simplemente confirmaron nuestros sueños, los corroboraron con su limpieza de espíritu. Así que nos fuimos con ellos cruzando un mar que estaba como un espejo hasta alcanzar una tierra verde y maravillosa. Llegamos a un pequeño embarcadero y nuestro sueño cada vez cobraba más fuerza. Para llegar a este lugar habíamos pasado 27 días trotando por el océano a bordo de nuestro pequeño Snack. A lo largo de estos 27 días no habíamos tenido ni un momento de descanso, ni un momento en que hubiese cesado el movimiento del barco. Este movimiento constante ya había quedado grabado en nosotros. Nuestros cuerpos y almas llevaban tanto tiempo dando tumbos sin cesar que cuando subimos al embarcadero seguíamos moviéndonos. Naturalmente, creímos que era el embarcadero el que se movía, pero era únicamente una proyección psíquica. Fui tropezando a lo largo del embarcadero y casi me caigo al agua. Me fijé en Charmian y me entristeció ver la forma en que caminaba. El pantalán del embarcadero era como la cubierta de un barco. Se levantaba, se inclinaba, cabeceaba y se hundía. Y, dado que carecía de pasamanos en los que pudiésemos apoyarnos, Charmian y yo nos las vimos y nos las deseamos para no caer. Nunca había visto un embarcadero tan absurdo. Si miraba atentamente al pantalán, se negaba a moverse, pero a la que dejaba de fijarme en él se encabritaba como el Snack. Una vez lo pillé, justo en el momento en que se levantaba, miré hacia abajo a lo largo de sus 30 metros, y la verdad es que parecía la cubierta de un barco navegando con mar gruesa. Finalmente, con la ayuda de nuestros anfitriones, logramos recorrer el pantalán y llegar a tierra, pero la tierra firme no era mejor. Lo primero que hizo fue escorar a una banda, hasta donde me alcanzaba la vista la veía inclinarse, incluyendo su hermosa estructura volcánica. Hasta las nubes que la coronaban escoraban con ella. No debía de ser una tierra estable y con buenos fundamentos, de lo contrario no se movería de esta manera. Era como el resto de esta primera escala nuestra, irreal. Era un sueño. En cualquier momento podía esfumarse como algo etéreo. De repente pensé que quizá podría ser culpa mía, que se me iba la cabeza o que quizás había comido algo que me había sentado mal. Pero en esto me fijé en Charmian y en su curiosa forma de caminar, y vi cómo daba un traspiés y chocaba contra el yachtsman que caminaba a su lado. Me acerqué a ella y se quejó del extraño comportamiento de estas tierras.
Recorrimos una amplia y hermosa extensión de césped, seguimos por una avenida de palmeras reales y pasamos por más extensiones de hierba situadas a la sombra de majestuosos árboles. El aire se llenaba con los cantos de los pájaros y con cálidas fragancias procedentes de los grandes lirios, las brillantes flores de los hibiscus y otras maravillosas flores tropicales. El sueño estaba adquiriendo una belleza casi inconcebible para nosotros, para los que habíamos pasado tanto tiempo entre el incesante movimiento de las saladas aguas del océano. Charmian alargó una mano para apoyarse en mí. Creí que era para que le ofreciese soporte ante tanta belleza, pero no. En cuanto se apoyó en mí me temblaron las piernas, mientras las flores y los prados ondulaban y daban vueltas a mi alrededor. Era como un terremoto, solo que pronto pasó de largo y sin causar daños. Era difícil sostenerse sobre una tierra capaz de gastarte estas jugarretas. Mientras le prestase atención no pasaba nada, pero en cuanto me distraía y pensaba en otra cosa, el paisaje empezaba a dar vueltas y a oscilar en todos los ángulos imaginables. Sin embargo, una vez giré la cabeza bruscamente y vi cómo aquella majestuosa hilera de palmeras reales oscilaba formando un arco contra el cielo. Pero dejó de hacerlo en cuanto la sorprendí y volvió a convertirse en un plácido sueño. A continuación llegamos a una casa sorprendentemente fresca, con una terraza excelente para relajarse. Las puertas y ventanas estaban abiertas de par en par para permitir que los cantos de los pájaros y el aroma de las flores inundasen todo su interior. Las paredes estaban decoradas con tejidos a base de cortezas. Grandes y mullidos sofás nos invitaban a acomodarnos por todas partes, y también había un gran piano en el que, estoy seguro, no se tocaba nada más excitante que canciones de cuna. El servicio, camareras japonesas con atuendo local, deambulaba arriba y abajo en absoluto silencio, como si fuesen mariposas. Todo respiraba frescor. Aquí no se sentía el crudo impacto del sol de los trópicos sobre el tremendo océano. Era demasiado bueno para ser cierto, pero no era real. Era un sueño. Lo sé porque de repente me di la vuelta y sorprendí al piano dando vueltas en un rincón de la sala. Yo no dije nada, pues en ese mismo instante fuimos recibidos por una graciosa joven, una hermosa vestal, vestida de un blanco luminoso y calzada con sandalias, que nos saludó como si nos conociese de toda la vida. Nos sentamos a una mesa situada en la relajante terraza, servidos por las doncellas mariposas, comimos extraños manjares y bebimos un néctar llamado poi, pero el sueño amenazaba con desvanecerse. Todo vibraba como las iridiscencias de una pompa de jabón a punto de estallar. Yo estaba admirando el verde resplandor de la hierba, los majestuosos árboles y las flores de los hibiscus, cuando de repente noté que la mesa se movía. La mesa, la vestal de blancas vestiduras, la relajante terraza, los hibiscus escarlatas, el césped y los árboles, todo se alzaba y se hundía ante mis ojos en un mar monstruoso. Me sujeté a la silla con todas mis fuerzas. Tenía la sensación de estar aferrándome a la silla a la vez que a mi sueño. No me habría sorprendido lo más mínimo que el mar hubiese entrado en tromba inundando todo este paraíso y me hubiese despertado al timón del snack intentando estudiar las tablas de logaritmos. Pero el sueño continuaba. Observé a la vestal y a su marido. No parecía que hubiese nada que los inmutase. Los platos no se habían movido de la mesa. Los hibiscus, el césped y los árboles seguían en su sitio. Nada había cambiado. Tomé algo más de néctar y el sueño fue más real que nunca. ¿Desea un poco más de té helado?, me preguntó la vestal, y en aquel momento su lado de la mesa se hundió considerablemente y yo le contesté que sí, desde un ángulo de 45 grados. «Hablando de tiburones», comentó su marido, «en Niihau había un hombre...» Y en ese momento la mesa se levantó, volvió a hundirse y yo caí sobre él con un ángulo de 45 grados. Así iba transcurriendo la comida y yo me alegraba de no tener que soportar el triste espectáculo de ver caminar a Charmian. De repente, una extraña palabra surgió de los labios de mi compañero de mesa. «Ajá», me dije, «ahora es cuando va a esfumarse este sueño». Me aferré desesperadamente a la silla deseando regresar al snack con algún fragmento tangible de este lugar maravilloso. Notaba que todo el sueño se retorcía y luchaba por desaparecer. Pero en ese momento volvió a sonar la palabra que había desencadenado el pánico. Sonaba algo así como periodistas. Miré hacia afuera y vi a 3 de ellos cruzando el césped. ¡Oh! ¡Loados periodistas!
Ahora resultaba que el sueño no era tal sino la realidad. Miré hacia el mar y vi al Snack fondeado en la laguna, y recordé que había navegado con él desde San Francisco hasta Hawái y que esto era Pearl Harbor y que todavía estábamos agradeciendo la bienvenida y que mi respuesta a la primera pregunta había sido: sí, gozamos de un tiempo estupendo durante toda la travesía.